Capítulo 1. El sueño hecho realidad. Ciudad de México amanecía con un cielo despejado y un sol radiante. El tráfico habitual comenzaba a llenar las calles y la vibrante metrópolis bullía con el ajetreo cotidiano. Sin embargo, en un lujoso departamento de Polanco, Diego vivía una realidad muy diferente. A sus 25 años, se encontraba frente a una vista panorámica que parecía sacada de un sueño. El horizonte de la ciudad se extendía ante él y el reflejo de la luz del sol rebotaba en los modernos rascacielos que rodeaban su edificio. Diego respiró hondo, disfrutando del momento. Todo lo que había deseado, todo por lo que había trabajado incansablemente durante los últimos años, se había materializado. Lo que hace solo un año parecía imposible, ahora era su vida. Aún podía recordar las largas noches de estudio, la constante búsqueda de nuevas oportunidades y la sensación de incertidumbre que lo acompañaba mientras apostaba todo a una criptomoneda emergente. Contra todo pronóstico, había dado en el blanco y en cuestión de meses, su inversión inicial había crecido exponencialmente hasta convertirlo en millonario. Sin embargo, a pesar de la inmensa felicidad que sentía, una parte de él aún no podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Cómo había pasado de ser un estudiante universitario endeudado a un joven millonario con acceso a todo lo que siempre había soñado? Era surrealista. Las fiestas, los autos de lujo, las miradas de admiración, todo parecía pertenecer a una vida que no era la suya. Pero lo era, y ahora tenía que aprender a vivir con eso. Mientras se perdía en sus pensamientos, su teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa de cristal que adornaba el salón principal de su departamento. Era una llamada de su mejor amigo, Carlos. Diego sonrió, recordando que Carlos había estado a su lado desde el principio, cuando no eran más que dos jóvenes soñadores con grandes ambiciones pero sin un centavo en el bolsillo. Habían compartido todo, las victorias, las derrotas, y ahora, el éxito de Diego. Carlos. Respondió Diego con entusiasmo. No vas a creer lo que ha pasado. ¿Qué pasó ahora, genio? Respondió Carlos con una mezcla de sarcasmo y afecto. ¿Te compraste otro auto de lujo? No, es algo mucho mejor. Dijo Diego riendo. Finalmente lo logré. Soy oficialmente millonario. Hubo un breve silencio en la línea antes de que Carlos hablara de nuevo, esta vez con un tono más serio. Diego, eso es increíble, de verdad, me alegro mucho por ti. Pero escúchame, hermano, ten cuidado. El dinero cambia las cosas. Cambia a las personas. Diego frunció el ceño, un poco sorprendido por el tono de advertencia de Carlos. Sabía que su amigo estaba tratando de protegerlo, pero en ese momento, todo lo que podía sentir era emoción y orgullo por lo que había conseguido. Lo sé, respondió Diego, tratando de restarle importancia. Pero no te preocupes, Carlos. Yo sé lo que hago. Esto es solo el comienzo. Después de colgar, Diego se quedó pensativo. Sabía que Carlos tenía razón en cierto modo. El dinero tenía el poder de cambiar muchas cosas. Ya lo estaba experimentando en su propia vida. Los viejos amigos con los que solía salir ya no parecían estar tan presentes, y en su lugar, nuevas personas habían comenzado a aparecer, personas que, de alguna manera, siempre querían estar cerca de él, aunque apenas lo conocían. Pero Diego no quería pensar demasiado en eso. Había trabajado duro para llegar hasta donde estaba, y ahora era su momento de disfrutar los frutos de su esfuerzo. Esa misma noche, decidió organizar una fiesta en su departamento para celebrar. A medida que el sol se escondía detrás de los edificios, el lugar comenzó a llenarse de caras conocidas y desconocidas. La música resonaba en cada rincón, y las luces de neón creaban una atmósfera vibrante. Diego caminaba entre sus invitados, sonriendo y disfrutando del ambiente. Estaba en la cima del mundo. En medio de la multitud, una figura llamó su atención. Era una joven que no había visto antes. Alta, elegante y con una presencia que parecía destacar entre todos los demás. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de misterio e inteligencia, y su sonrisa era cautivadora. Diego no pudo evitar sentir curiosidad. Hola, soy Diego, dijo, acercándose a ella con una sonrisa confiada. No creo haberte visto antes. ¿Eres amiga de alguien aquí? La joven lo miró con una leve sonrisa y luego tomó un sorbo de su copa antes de responder. Sofía, dijo con voz suave pero firme. Y no soy amiga de nadie aquí, vine con una amiga de una amiga, pero parece que ya se fue. Sin embargo, me alegro de haberme quedado. Es un lugar interesante.
Diego levantó una ceja, intrigado. No estaba acostumbrado a que alguien fuera tan directo y a la vez tan misterioso. La mayoría de las personas que conocía en este nuevo círculo de riqueza y éxito eran más superficiales, más interesadas en impresionar que en ser sinceras. ¿Interesante?, preguntó Diego, tratando de descifrar el comentario. ¿Por qué lo dices? Sofía lo miró fijamente por un momento, como si lo estuviera evaluando antes de responder. No es el lugar, ni las personas, dijo finalmente. Es más bien, la energía. La forma en que todos parecen tan centrados en lo que tienes, no en quién eres. Pero supongo que eso es normal cuando hay tanto dinero de por medio, ¿no? El comentario de Sofía lo desarmó por completo. Nadie le había hablado de esa manera desde que había empezado a ganar dinero. Todos los que lo rodeaban parecían estar fascinados por su éxito, pero ella, por el contrario, parecía más interesada en algo más profundo. Algo que iba más allá del brillo superficial de su nueva vida. Supongo que tienes razón, dijo Diego, sintiendo una punzada de realidad en sus palabras. Pero el dinero es solo una parte de lo que soy. Sofía sonrió de nuevo, esta vez con un destello de diversión en sus ojos. ¿Es así? Me pregunto quién eres realmente detrás de todo esto, Diego. La pregunta lo dejó pensando mientras Sofía se alejaba, desapareciendo entre la multitud. ¿Quién era realmente detrás del dinero, de los autos de lujo y de las fiestas? Durante los últimos meses, se había concentrado tanto en alcanzar el éxito financiero que apenas había tenido tiempo para reflexionar sobre lo que todo eso significaba para él, sobre lo que realmente quería en la vida. La noche continuó, pero el encuentro con Sofía lo había dejado con una sensación extraña. No era solo su belleza o su forma de hablar, era algo más. Era la sensación de que ella podía ver a través de él, de que entendía algo que él mismo no había logrado comprender aún. Cuando la fiesta terminó y el último invitado salió por la puerta, Diego se dejó caer en el sofá, exhausto pero con la mente acelerada. Su teléfono vibró en la mesa. Pensando que era Carlos o uno de sus amigos, lo tomó distraídamente, pero cuando miró la pantalla, su corazón se detuvo por un instante. Era un mensaje de su banco, notificándole un acceso inusual a su cuenta principal. Diego abrió rápidamente la aplicación de su banco, y lo que vio lo dejó helado. Su cuenta, la que contenía la mayor parte de su fortuna recién adquirida, había sido vaciada. Cientos de miles de dólares habían desaparecido en cuestión de minutos. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo había sucedido? ¿Quién podría haber tenido acceso a su cuenta? De repente, todas las advertencias de Carlos resonaron en su cabeza. El dinero cambia a las personas, y también atrae a los enemigos. Diego intentó llamar a su banco, pero era tarde, y tendría que esperar hasta la mañana siguiente para hablar con alguien. La sensación de impotencia lo invadió. En cuestión de horas, había pasado de ser un millonario despreocupado a alguien que enfrentaba una crisis monumental. Miró el horizonte de la ciudad nuevamente, pero esta vez, la vista no le traía paz. Se dio cuenta de que su vida había cambiado, y no necesariamente para mejor. El dinero había traído consigo algo más, enemigos ocultos, problemas inesperados, y una sensación de vulnerabilidad que nunca antes había sentido. Diego cerró los ojos y respiró hondo, tratando de calmarse. Esto era solo un obstáculo, se dijo a sí mismo. Había trabajado demasiado duro para perderlo todo ahora. Pero en el fondo, no podía evitar preguntarse si realmente estaba preparado para enfrentar lo que venía. Gancho para el siguiente capítulo. Mientras trataba de mantener la calma, recibió otro mensaje en su teléfono, esta vez de un remitente desconocido. El mensaje decía, esto es solo el comienzo. Capítulo 2, Sombras del pasado. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Diego seguía mirando la pantalla de su teléfono, completamente atónito. El mensaje, esto es solo el comienzo, se había instalado en su mente como un eco inquietante, repetido una y otra vez en su cabeza. La fiesta había terminado, pero el caos apenas comenzaba. Las luces de la ciudad seguían parpadeando a lo lejos, indiferentes a la tormenta personal que Diego estaba enfrentando en ese momento. ¿Quién podría estar haciendo esto?, susurró para sí mismo, frotándose las sienes mientras trataba de procesar todo lo que había pasado en cuestión de horas. La mayoría de la gente ya se había retirado de su departamento, excepto algunos amigos cercanos que aún estaban en la cocina, charlando y riendo sin saber que la vida de Diego había dado un vuelco monumental. Sabía que no podía confiar en nadie hasta entender lo que realmente estaba sucediendo.
En ese momento, Diego recordó algo. Una vez, Carlos le había mencionado a alguien que podía ayudar en situaciones como esta. Se trataba de un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba en seguridad informática, alguien que no solo podía rastrear el origen de un ataque, sino también contraatacar si era necesario. Su nombre era Rodrigo, y aunque hacía tiempo que no hablaban, Diego sabía que no tenía otra opción. Tomó su teléfono nuevamente y marcó el número de Carlos. Después de varios tonos, la voz somnolienta de su amigo respondió. Diego, ¿qué hora es? ¿Qué pasa? Carlos, necesito que me pongas en contacto con Rodrigo. Me hackearon la cuenta, y no sé qué hacer. Esto es serio, hermano. Carlos tardó un momento en reaccionar, pero cuando procesó lo que Diego le decía, su tono cambió de inmediato. Espera, ¿qué? ¿Te hackearon? ¿Cómo sucedió eso? ¿Estás seguro? Preguntó, ahora completamente despierto. Completamente. Mi cuenta fue vaciada, y acabo de recibir un mensaje amenazante. Estoy perdido, Carlos. Necesito la ayuda de Rodrigo. Carlos suspiró al otro lado de la línea. Está bien, lo contactaré ahora mismo. Pero escúchame, esto podría ser más complicado de lo que parece. Rodrigo no trabaja en cualquier cosa, esto va más allá de un simple hackeo. Él se mueve en círculos, como decirlo, peligrosos. No me importa, respondió Diego, con firmeza. Solo necesito que esto se resuelva. No puedo perderlo todo ahora. Entiendo. Le daré tu número y le diré que es una emergencia. Espera su llamada. Colgaron, y Diego se quedó en silencio por un momento, tratando de calmarse. Sabía que este tipo de situaciones podían escalar rápidamente, pero lo que más le preocupaba era no saber quién estaba detrás de todo esto. ¿Alguien dentro de su círculo cercano? ¿O acaso se trataba de alguien completamente desconocido que había decidido aprovecharse de su éxito? Caminó hasta el ventanal de su departamento y miró la ciudad bajo la tenue luz de la luna. A pesar de todo lo que había logrado, en ese momento se sentía pequeño, vulnerable y aterradoramente solo. ¿Qué sentido tenía todo ese dinero si no podía ni siquiera protegerse a sí mismo? De repente, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un número desconocido. Diego contestó con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Diego? Preguntó una voz profunda y tranquila del otro lado. Sí, soy yo. ¿Rodrigo? Sí. Carlos me dijo que tienes un problema grave. Dime exactamente lo que pasó, sin omitir ningún detalle. Diego tomó aire antes de empezar a explicar todo desde el principio, la fiesta, el acceso inusual a su cuenta, el mensaje amenazante. Mientras hablaba, podía escuchar el sonido del teclado de Rodrigo al otro lado de la línea, como si estuviera tomando notas o ya comenzando a buscar pistas. De acuerdo, dijo Rodrigo después de escuchar atentamente. Esto no parece un simple hackeo. Quienquiera que esté detrás de esto, tiene habilidades serias y, lo más importante, tiene acceso a información sobre ti que no debería tener. El mensaje que recibiste no es una coincidencia. Esto es personal. Las palabras de Rodrigo hicieron que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Diego. Sabía que había hecho algunos enemigos en su rápido ascenso al éxito, pero nunca pensó que alguien iría tan lejos. ¿Qué debo hacer? Preguntó Diego, sintiendo por primera vez el verdadero peso de la situación. Primero, mantén la calma. Necesito acceso a tus cuentas y a cualquier dispositivo que utilices para manejar tus finanzas. Puedo rastrear quién hizo esto, pero necesito que estés preparado. Esto podría empeorar antes de mejorar. Diego asintió, aunque sabía que Rodrigo no podía verlo. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar su dinero y asegurarse de que esto no volviera a suceder. Está bien. ¿Cuándo puedes empezar? Ya estoy trabajando en ello. Te enviaré un enlace para que me des acceso remoto a tus dispositivos. A partir de ahí, necesitaré unas horas para analizar todo. Mientras tanto, no hagas nada que pueda llamar la atención de quien sea que esté detrás de esto. Y Diego, ten cuidado. Estas personas no suelen actuar solas. Colgaron, y Diego sintió una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, sabía que estaba tomando medidas para solucionar el problema, pero por otro, la advertencia de Rodrigo le había dejado claro que este no era un simple caso de robo cibernético. Había algo más en juego. Decidió sentarse en su sala, solo, mientras esperaba que Rodrigo hiciera su trabajo.
Cada minuto que pasaba se sentía interminable, y su mente no dejaba de correr, imaginando quién podría estar detrás de todo esto. Tal vez algún competidor en el mundo de las inversiones. O quizás alguien más cercano, alguien que supiera sus movimientos, sus hábitos, y que hubiera estado esperando el momento perfecto para atacar. Pasaron un par de horas en las que Diego apenas pudo mantenerse quieto. Finalmente, su teléfono sonó de nuevo. Era Rodrigo. Diego, encontré algo, dijo, con un tono sombrío. La persona que te hackeó está vinculada a una organización más grande de lo que esperábamos. Y no solo es un ataque financiero. Parece que te han estado vigilando durante algún tiempo. Diego sintió como el miedo lo paralizaba. Nunca había imaginado que algo así le pudiera suceder. Vigilado, seguido, atacado. Todo por haber acumulado una fortuna en tan poco tiempo. ¿Qué quieres decir con vigilado?, preguntó, apenas logrando mantener la calma. He encontrado rastros de acceso a tus correos electrónicos, tus redes sociales, incluso a tus dispositivos personales. Esta gente sabe más de ti de lo que imaginas. Y lo peor es que no actúan solos. Son parte de una red que se especializa en extorsionar a personas como tú, nuevos millonarios que no tienen la experiencia o las defensas para protegerse de este tipo de ataques. El corazón de Diego latía desbocado. Esto no solo era un robo, era un ataque personal a todos los aspectos de su vida. El dinero, su privacidad, su seguridad, todo estaba en juego. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, su voz casi quebrándose por la tensión. Rodrigo guardó silencio por un momento antes de responder. Diego, tienes que tomar una decisión difícil. Podemos ir tras ellos, contraatacar y exponerlos, pero eso te pondrá en más peligro. O podemos intentar recuperarlo todo de manera más sutil, pero tendrás que estar preparado para vivir con la incertidumbre de quiénes son y lo que podrían hacer en el futuro. La decisión que Diego tenía ante sí no era sencilla. Estaba atrapado entre la espada y la pared, y ninguna opción parecía segura. Gancho para el siguiente capítulo. Antes de que Diego pudiera responder, otro mensaje apareció en su teléfono. Esta vez era una foto. Una imagen de él, tomada esa misma noche, desde la esquina de su sala. Capítulo 3. La jugada oculta. Diego no podía creer lo que estaba viendo. La imagen que acababa de aparecer en su teléfono mostraba claramente su sala de estar, tomada desde un ángulo que sugería que alguien había estado dentro de su departamento, observándolo de cerca. La fotografía estaba borrosa, pero no lo suficiente como para no reconocer los muebles, la iluminación tenue que aún proyectaba sombras, y, lo más perturbador de todo, a sí mismo mirando por la ventana unos minutos antes. El miedo se apoderó de él, clavándose como un frío metal en su pecho. ¿Cómo era posible? ¿Habían entrado a su hogar sin que se diera cuenta? ¿O había estado allí todo el tiempo? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el zumbido de su teléfono. Otro mensaje. Esta vez, un simple texto. Sabemos dónde estás, Diego. No te escondas. Diego sintió una ola de náuseas. El suelo bajo sus pies parecía tambalearse mientras procesaba las implicaciones de esas palabras. El pánico comenzó a aflorar, apretando su garganta. ¿Estaban afuera, acechando? ¿Había cámaras ocultas en su propio hogar? Con manos temblorosas, se dirigió al centro de la sala y empezó a mirar a su alrededor, buscando cualquier señal de que algo estaba fuera de lugar. El aire estaba cargado de una paranoia creciente que lo hacía dudar de todo. Su propio espacio, ante su refugio, se había convertido en una jaula. ¿Rodrigo? Llamó desesperado al teléfono, esperando que el experto en seguridad informática todavía estuviera en la línea. Sigo aquí, respondió Rodrigo, con un tono serio pero calmado. ¿Qué pasó? Diego se aclaró la garganta y trató de explicar lo que acababa de suceder. Acabo de recibir una foto de mí mismo en mi sala, de hace unos minutos. ¿Cómo es posible? Están aquí, Rodrigo. Están dentro de mi casa o justo afuera. El silencio de Rodrigo al otro lado de la línea duró apenas un par de segundos, pero para Diego pareció una eternidad. Finalmente, Rodrigo habló, su tono más grave que antes. Diego, si realmente están vigilándote tan de cerca, tienes que salir de ahí ahora mismo. No puedo garantizar tu seguridad si permaneces en ese lugar. Vamos a tomar medidas drásticas, pero primero, sal. Ve a un lugar público, donde sea difícil seguirte o atacarte sin levantar sospechas. Diego dudó. Su hogar era su fortaleza,
el lugar donde se sentía más seguro. Pero ahora, la idea de quedarse allí lo llenaba de un pánico indescriptible. Asintió, aunque Rodrigo no pudiera verlo. Está bien. Me iré ahora mismo. Pero, ¿y mi cuenta? ¿Qué hago mientras tanto? Déjame eso a mí, dijo Rodrigo. Estoy trabajando en recuperar tus fondos, pero lo más importante ahora es que te mantengas a salvo. Te enviaré una dirección segura donde podamos encontrarnos mañana. Necesitamos hablar cara a cara, y no podemos arriesgarnos a que sigan interceptando nuestras comunicaciones. Mantén tu teléfono apagado después de esta llamada. No respondas a ningún mensaje ni llamadas desconocidas. Esto es serio, Diego. Esta gente no juega. Las palabras de Rodrigo resonaron en la mente de Diego mientras colgaba. Sabía que no estaba jugando con un simple hacker o alguien que quisiera hacerle pasar un mal rato. Estaba lidiando con algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. Miró a su alrededor una última vez antes de apresurarse a empacar lo esencial. Unas pocas prendas, su billetera, y lo más importante, el llavero con el acceso a sus cuentas financieras. Salió de su departamento con el corazón acelerado y la mente llena de incertidumbre. Al bajar las escaleras del edificio, Diego no pudo evitar mirar por encima de su hombro cada pocos segundos, convencido de que en cualquier momento alguien lo seguiría. Los ruidos comunes de la ciudad, los motores de los coches y las voces de la gente en las calles, se sintieron amenazantes, como si todos fueran parte de una red oculta que lo vigilaba. Una vez fuera del edificio, optó por no llamar un taxi a través de su teléfono. Recordó las instrucciones de Rodrigo: no uses dispositivos que puedan rastrear tu ubicación. Así que decidió caminar hasta la estación de metro más cercana. A pesar de la hora avanzada, la Ciudad de México seguía en movimiento y las calles aún estaban llenas de actividad. Parejas caminaban de la mano, algunos vendedores aún atendían puestos de comida, y grupos de amigos reían despreocupadamente en las esquinas. Todo parecía normal a simple vista, pero para Diego, el mundo había cambiado por completo en cuestión de horas. Mientras caminaba a paso rápido hacia la estación, su mente no dejaba de repasar lo sucedido. ¿Quién estaría detrás de esto? ¿Por qué alguien como él, que solo buscaba mejorar su vida y aprovechar sus oportunidades, sería el blanco de una amenaza tan grande? Recordó las palabras de Rodrigo: esto es personal. Pero, ¿personal de qué manera? ¿Había hecho algún enemigo en sus negocios recientes? ¿O era simplemente una víctima de oportunidad, alguien que había acumulado suficiente riqueza para ser un objetivo atractivo? Finalmente llegó al metro. Las luces brillantes de la estación y el constante ir y venir de los trenes le proporcionaron un momento de alivio, pero también le recordaron lo vulnerable que era en un lugar público. Se dirigió hacia la plataforma y esperó su tren, manteniéndose alerta y observando a las personas a su alrededor. Cada rostro desconocido le parecía una posible amenaza. Cada mirada prolongada le hacía preguntarse si lo reconocían o si lo estaban siguiendo. El tren llegó, y Diego subió sin pensarlo dos veces. Se sentó en un asiento vacío junto a la ventana, manteniendo su bolso cerca de su pecho, como si contuviera algo mucho más valioso que ropa y pertenencias básicas. A medida que el tren avanzaba por los túneles, las luces intermitentes iluminaban brevemente su rostro, y Diego intentó ordenar sus pensamientos. Tenía que recuperar el control. No podía dejar que el miedo lo paralizara. El viaje fue largo, pero finalmente llegó a la estación donde había decidido bajarse. No era un lugar que frecuentara mucho, lo cual lo hacía más seguro. Mientras caminaba por las calles vacías, buscando un hotel barato donde pasar la noche, el zumbido de su teléfono lo sobresaltó. Lo había olvidado, Rodrigo le había dicho que lo apagase. Rápidamente lo sacó de su bolsillo para apagarlo, pero no sin antes ver que había recibido otro mensaje. No pudo evitar mirarlo. Sabemos que has salido de casa. Esto no termina aquí. Diego apagó el teléfono de inmediato, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Las palabras lo persiguieron mientras se registraba en un hotel modesto, tratando de parecer tranquilo ante el recepcionista. Apenas dijo una palabra mientras recogía la llave de su habitación y se dirigía al pequeño y lúgubre cuarto. Una vez dentro, se dejó caer sobre la cama, mirando el techo, incapaz de escapar del terror que lo envolvía. Sabía que la situación había llegado a un punto crítico. Rodrigo podría estar trabajando en las soluciones técnicas, pero la amenaza que enfrentaba ahora iba mucho más allá de una simple pérdida financiera. Lo estaban cazando.
Y mientras permanecía solo en ese cuarto de hotel, con el eco del último mensaje aún resonando en su mente, supo que tendría que enfrentar a sus enemigos de frente, sin importar lo que eso implicara. Gancho para el siguiente capítulo. Diego cerró los ojos, tratando de dormir, pero un ruido fuera de su ventana lo hizo incorporarse de golpe. Algo no estaba bien. Alguien estaba ahí, en las sombras, esperando. Capítulo 4. Entre aliados y enemigos. Diego se quedó quieto por unos segundos, mirando la pantalla de su teléfono con el corazón latiendo rápidamente. El mensaje, breve pero amenazante, lo paralizó. No había forma de que supieran exactamente dónde estaba. Había sido cuidadoso. ¿O no? Los pasos que lo llevaron hasta esa tienda de conveniencia, las esquinas que dobló, las sombras donde se ocultó, todo había sido calculado. Y aún así, ahí estaban, sabemos dónde estás. No puedes esconderte para siempre. La sensación de estar atrapado lo sofocaba, como si las paredes invisibles de la ciudad se estuvieran cerrando a su alrededor. Estaba claro que quienes lo perseguían tenían acceso a información que él desconocía. Había llegado el momento de enfrentar la situación con una nueva estrategia, y para eso necesitaba ayuda. ¿Pero de quién? Con la mente nublada por el pánico, guardó el teléfono de nuevo en su bolsillo, tratando de decidir su próximo movimiento. Pensar en Rodrigo era inevitable. Su amigo había estado con él desde el principio, cuando todo parecía un sueño, cuando los millones habían llegado a sus manos y la vida había cambiado de la noche a la mañana. Pero, desde que los problemas comenzaron, Rodrigo había insistido en que debía cortar cualquier contacto para no ser rastreado. Ahora, más que nunca, necesitaba saber en quién podía confiar. Mientras salía del pequeño callejón en el que se había refugiado, Diego decidió que era hora de encontrar a Rodrigo. Si alguien podía ayudarle a descifrar lo que estaba ocurriendo, era él. Sus habilidades para moverse en las sombras y sus contactos en el mundo subterráneo de la ciudad podrían ser la clave para entender por qué lo estaban siguiendo. Tomó una dirección en su mente y comenzó a caminar hacia el centro de la ciudad. Mientras avanzaba, las calles se llenaban cada vez más de personas, y aunque la multitud podía brindarle cierto anonimato, también le recordaba lo fácil que era perderse de vista. Sentía que en cualquier momento alguien más podría aparecer de la nada, reconocible solo por esa mirada penetrante que ya se había grabado en su memoria. Después de caminar por unos 30 minutos, llegó a una cafetería al final de una calle tranquila. Era un lugar sencillo, sin mucha decoración, pero en esa austeridad se encontraba su verdadero valor. Rodrigo solía frecuentar ese sitio cuando necesitaba pasar desapercibido. Diego se acercó lentamente, abriendo la puerta con una mezcla de ansiedad y esperanza. El familiar sonido de una campana al entrar resonó en el aire, y los olores a café recién hecho y pan recién horneado le ofrecieron un breve consuelo. Dentro, había pocas personas, una pareja sentada junto a la ventana y un hombre solitario leyendo un periódico en la esquina. Ninguno de ellos parecía prestarle atención, lo cual era una buena señal. Diego avanzó hacia el fondo del lugar y encontró a Rodrigo sentado en una mesa pequeña, con una taza de café frente a él. Llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría gran parte del rostro, como si estuviera tratando de evitar ser reconocido. Me sorprende que hayas venido, dijo Rodrigo sin levantar la vista de su taza. No tenía otra opción, respondió Diego, tomando asiento frente a él. Me encontraron, Rodrigo. Recibí un mensaje. Ellos saben dónde estoy. Rodrigo finalmente levantó la mirada, sus ojos oscuros escaneando el rostro de Diego. No mostró sorpresa, solo una resignación fría que hizo que Diego se sintiera más vulnerable. Te lo advertí. No podía seguir escondiéndote indefinidamente. Rodrigo hizo una pausa para beber un sorbo de café. Esto es más grande de lo que pensábamos. Si ya están mandando mensajes, significa que el juego ha cambiado. Están cerca. Diego tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué significaba el juego ha cambiado? ¿Cuán cerca estaban? ¿Quiénes son ellos, Rodrigo? Preguntó Diego con un tono desesperado. ¿Por qué me persiguen? No entiendo nada. Rodrigo lo miró fijamente por unos segundos, como si estuviera debatiéndose internamente sobre cuánto debía decirle. Finalmente, suspiró. Diego, cuando te convertiste en millonario, no fue solo suerte ni coincidencia. Hubo manos moviéndose detrás del telón, personas que sabían lo que hacían. No fuiste el único en recibir una fortuna, y no eres el único en peligro ahora. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Las personas que te están siguiendo forman parte de una red que controla grandes sumas de dinero.
Ellos invierten, compran, venden, pero no como lo hace la gente común. Ellos apuestan en vidas, Diego. Y tú te convertiste en una ficha de su tablero. Diego sintió que la habitación daba vueltas. ¿Una ficha? ¿En un juego controlado por millonarios? Todo lo que estaba escuchando parecía sacado de una película de conspiración, pero el miedo en el rostro de Rodrigo era real, demasiado real. ¿Qué es lo que quieren de mí?, preguntó, sintiendo su voz quebrarse. Tu vida, Diego. Quieren tu vida. Y no me refiero solo a matarte. Quieren controlarte, quieren que hagas lo que ellos te digan. Ese dinero que recibiste es un regalo envenenado. Te ha atado a su red, y ahora que lo tienes, ellos creen que les perteneces. Rodrigo lo miró con seriedad. ¿Recuerdas el hombre en el hotel? No estaba ahí solo por casualidad. Están haciéndote saber que no hay lugar al que puedas ir donde no te encuentren. El corazón de Diego latía con fuerza. Toda esa conversación le parecía absurda, pero las piezas comenzaban a encajar. Su vida había cambiado drásticamente desde que había recibido esos millones. Y ahora, parecía que esos cambios venían con un precio demasiado alto. Rodrigo dejó su taza de café y se inclinó más cerca, bajando aún más la voz. Escucha, Diego. Hay una forma de salir de esto, pero no va a ser fácil. Tienes que deshacerte de ese dinero. No todo, pero lo suficiente como para que ellos pierdan el interés en ti. Tienes que transferirlo, invertirlo en algo que no puedan rastrear. Si logras hacer eso, podrás salir del radar. Pero si te aferras a cada centavo, te devorarán. Diego escuchaba, pero su mente estaba en otra parte. No solo era el dinero. Había algo más, algo que Rodrigo no estaba diciendo. ¿Por qué estaba tan involucrado en todo esto? ¿Qué tenía que ganar él? ¿Y tú?, preguntó Diego, mirándolo con sospecha. ¿Por qué me estás ayudando? ¿Qué tienes que ver con todo esto? Rodrigo se echó hacia atrás, cruzando los brazos sobre su pecho. Durante unos segundos, parecía que iba a esquivar la pregunta, pero luego, con un suspiro pesado, decidió hablar. No soy solo un amigo, Diego. Trabajé para ellos, hace tiempo. Sé cómo piensan, cómo operan. Vi lo que le hicieron a otros. Cuando te vi metido en esto, supe que te iban a arrastrar a su red, como hicieron conmigo una vez. Por eso estoy aquí. No quiero que termines como los demás. Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No sabía si podía confiar plenamente en Rodrigo, pero tampoco tenía muchas opciones. Si lo que decía era cierto, estaba en un juego mortal que no podía ganar solo. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Diego, tratando de mantenerse firme. Rodrigo lo miró fijamente, como si estuviera evaluando su determinación. Ahora, nos movemos rápido. Dejamos de jugar a la defensiva y empezamos a tomar el control. Te sacaré del radar, Diego. Pero tienes que seguir mis instrucciones al pie de la letra. No hay margen para errores. Diego asintió, sabiendo que no había vuelta atrás. Fuera cual fuera el siguiente paso, tenía que estar preparado para enfrentarlo. Pero justo en ese momento, su teléfono vibró nuevamente. Diego lo sacó con cautela, temiendo otro mensaje aterrador. Lo que vio en la pantalla lo dejó sin aliento, una imagen. Era él, sentado en esa misma cafetería, con Rodrigo frente a él. No tan rápido, Diego. Estamos más cerca de lo que crees. El pánico se apoderó de él, pero esta vez, algo dentro de Diego cambió. El miedo se transformó en una mezcla de ira y determinación. Están aquí, susurró, levantando la vista hacia Rodrigo. Pero no voy a seguir huyendo. Rodrigo lo miró con ojos fríos, asintiendo lentamente. Es hora de luchar, Diego. Y así, sin más palabras, ambos se levantaron de la mesa, sabiendo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Gancho, mientras se preparaban para salir de la cafetería, Diego notó algo extraño en el reflejo del ventanal. Un hombre alto, vestido con una chaqueta negra, estaba observándolos desde la calle. Capítulo 5. Atrapados en la red. La tensión en el aire era palpable. Diego y Rodrigo salieron de la cafetería con una sensación extraña en el pecho, como si cada paso que daban fuera monitoreado desde las sombras. Aunque no intercambiaban palabras, la urgencia en sus movimientos era evidente. Diego mantenía su mirada fija en los alrededores, buscando cualquier señal de que alguien los estuviera siguiendo.
mientras Rodrigo caminaba al frente con una calma que solo podía significar que estaba acostumbrado a situaciones peligrosas. Apenas habían cruzado la calle cuando Diego volvió a mirar hacia atrás, y ahí estaba, el hombre alto con la chaqueta negra seguía a una distancia considerable. Pero no hacía ningún esfuerzo por disimular que los estaba observando. El miedo comenzaba a filtrarse en los pensamientos de Diego, pero esta vez decidió usarlo como combustible. No podía seguir corriendo. Rodrigo tenía razón, era momento de tomar el control. Nos están siguiendo, murmuró Diego, acelerando el paso. Rodrigo asintió sin volverse. Lo sé. Pero no te preocupes, tengo un plan. Solo mantén la calma y sigue caminando. Las calles comenzaban a llenarse de gente conforme se acercaban al centro de la ciudad. El bullicio de los autos, las conversaciones de los transeúntes y el constante murmullo de la vida urbana parecían envolverlos, creando una sensación de anonimato que no tranquilizaba a Diego en lo más mínimo. Sabía que, en algún lugar detrás de ellos, ese hombre continuaba acechando, esperando el momento perfecto para acercarse. Finalmente, después de unos minutos que parecieron eternos, Rodrigo dobló una esquina y se adentró en un callejón estrecho, oscuro y lleno de grafitis. Diego lo siguió de cerca, y apenas se adentraron unos metros, Rodrigo se detuvo bruscamente, empujando una puerta de metal oxidada que parecía pertenecer a un almacén abandonado. «Entra, rápido», le indicó a Diego con un gesto urgente. Diego no dudó. Cruzó el umbral y se encontró en un espacio vacío y sombrío. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y el aire olía a humedad y metal. Rodrigo cerró la puerta detrás de ellos y, sin decir una palabra, comenzó a moverse rápidamente por el lugar, como si ya conociera el terreno. ¿Dónde estamos?, preguntó Diego, observando el lugar con desconfianza. Rodrigo no dejó de moverse mientras respondía. Es uno de los escondites que usé hace años cuando trabajaba para ellos. Es un lugar seguro, al menos por ahora. Diego se apoyó en una pared y exhaló profundamente, tratando de calmar los nervios que lo tenían al borde de un ataque de pánico. La imagen del mensaje que había recibido en la cafetería seguía rondando en su mente. ¿Cómo era posible que estuvieran tan cerca? ¿Y por qué no habían hecho un movimiento más directo? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. Rodrigo dejó de moverse y lo miró con seriedad. Necesitamos tiempo. El tipo que nos seguía probablemente ya reportó nuestra ubicación, pero tengo una salida alternativa. Mientras tanto, tienes que decidir qué estás dispuesto a hacer, Diego. Si sigues aferrado a ese dinero, ellos no se detendrán. Diego se quedó en silencio, procesando las palabras de Rodrigo. El dinero que había ganado, esa fortuna que había transformado su vida, ahora se había convertido en una carga insoportable. Por mucho que quisiera deshacerse de todo, no era tan fácil. Ese dinero representaba no solo su futuro, sino también la posibilidad de proteger a su familia, de asegurar que no les faltara nada. Pero ¿de qué servía todo eso si acababa muerto o en manos de quienes querían controlarlo? No puedo simplemente regalarlo, murmuró, más para sí mismo que para Rodrigo. Pero no puedo seguir viviendo así tampoco. Rodrigo se acercó a él, mirándolo con una mezcla de empatía y frialdad. Diego, esto no es una elección sencilla. Pero tienes que entender que ellos no te darán tregua. Si quieres protegerte a ti y a los tuyos, tienes que jugar sucio, como ellos. Diego lo miró fijamente, con una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. ¿Qué sugieres? Rodrigo sonrió levemente, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde hacía tiempo. Vamos a darles lo que quieren, pero en nuestros términos. Vamos a hacerles creer que están ganando, cuando en realidad seremos nosotros quienes los atrapemos en su propia red. Diego frunció el ceño, intrigado pero confundido. ¿Y cómo hacemos eso? Rodrigo se volvió hacia una de las paredes del almacén y comenzó a empujar una sección que parecía ser una estantería vieja y oxidada. Con un chirrido agudo, la estantería se deslizó hacia un lado, revelando una pequeña habitación oculta. En el interior, había varias computadoras, pantallas y equipos que parecían de alta tecnología. Bienvenido a mi antigua oficina, dijo Rodrigo con una sonrisa irónica. Aquí es donde rastreaba movimientos de dinero, donde creaba transacciones falsas y donde aprendí cómo manipular el sistema. Vamos a usar todo esto para borrar tu rastro. Diego lo observó en silencio mientras Rodrigo comenzaba a encender los equipos, conectando cables y configurando las pantallas. La habitación se llenó con el zumbido bajo de los dispositivos encendiéndose, y las luces parpadearon, iluminando los rostros de ambos con un resplandor tenue.
Vamos a mover tu dinero de un lado a otro, continuó Rodrigo, usando cuentas que ellos no puedan rastrear. Será un proceso lento, pero si lo hacemos bien, para cuando se den cuenta de lo que está pasando, ya será demasiado tarde. Diego sentía que su mente estaba a punto de explotar con tanta información. Nunca había imaginado que se encontraría en medio de algo tan peligroso, y mucho menos que dependería de movimientos financieros tan oscuros para salvar su vida. Pero no tenía otra opción. Si quería sobrevivir, tendría que confiar en Rodrigo y en su plan. Pasaron las siguientes horas trabajando en silencio, mientras Rodrigo le explicaba paso a paso cómo se realizarían las transacciones. Diego intentaba seguir el ritmo, aunque muchos de los términos que Rodrigo usaba le resultaban completamente ajenos. Sin embargo, algo dentro de él comenzaba a cambiar. A medida que comprendía más el plan, sentía que recuperaba una pequeña parte del control que había perdido en las últimas semanas. ¿Estás listo para empezar?, preguntó finalmente Rodrigo, con los dedos posicionados sobre el teclado. Diego asintió lentamente. Hazlo. Rodrigo comenzó a teclear rápidamente, y las pantallas se llenaron de números, gráficos y símbolos que cambiaban de manera vertiginosa. Diego observaba en silencio, tratando de no pensar en las consecuencias si algo salía mal. No podía permitirse más errores. Su vida, y la de las personas que amaba, dependían de lo que sucediera en esa pequeña habitación oculta. De repente, uno de los monitores emitió un sonido agudo, y Rodrigo detuvo sus manos en seco. «Mierda», murmuró, sus ojos fijos en la pantalla. Diego sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué pasa?», Rodrigo maldijo en voz baja antes de responder. «Nos rastrearon». Más rápido de lo que esperaba. Antes de que Diego pudiera reaccionar, la puerta del almacén fue golpeada con fuerza, como si alguien intentara derribarla. Ambos se miraron con pánico. «Tenemos que salir de aquí», dijo Rodrigo mientras se levantaba apresuradamente. «Vamos, ahora». Sin tiempo para pensarlo, Diego lo siguió hacia la puerta trasera del almacén. Apenas la cruzaron, el sonido de la puerta principal siendo destrozada resonó por todo el lugar. Sabían que no tenían mucho tiempo. Rodrigo guió a Diego por un estrecho pasillo que los llevó a otro callejón, más oscuro y aislado. «Sígueme», susurró Rodrigo, mientras se movían rápidamente por las sombras. Diego no podía dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir. Habían estado tan cerca de lograr su objetivo, y ahora todo se desmoronaba nuevamente. ¿Había alguna forma de escapar de esta pesadilla? Pero antes de que pudieran salir del callejón, una silueta apareció frente a ellos. Era el hombre de la chaqueta negra, el mismo que los había seguido desde la cafetería. Sonrió fríamente mientras sacaba un teléfono de su bolsillo y comenzaba a teclear algo. «Creíste que podías escapar, ¿verdad?», dijo, con una voz baja y amenazante. «El juego terminó, Diego». Gancho. Diego sintió que su sangre se helaba mientras las luces de varios autos comenzaban a iluminar el callejón desde el otro extremo. Estaban rodeados. Capítulo 6. En la mira del enemigo. El callejón oscuro parecía cerrarse a su alrededor. Las luces de los autos que ahora bloqueaban la salida lanzaban sombras alargadas sobre las paredes de ladrillo, y el eco de pasos resonaba con un ritmo siniestro. Diego miraba frenéticamente de un lado a otro, buscando una escapatoria. Rodrigo estaba a su lado, su rostro impasible, pero sus ojos traicionaban un destello de preocupación que Diego nunca antes había visto. El hombre de la chaqueta negra se acercó lentamente, su sonrisa torcida amplificaba la sensación de peligro inminente. Parecía disfrutar del miedo que provocaba en Diego y Rodrigo. Sin apuro, guardó el teléfono en su bolsillo y dio un par de pasos más hasta quedar a pocos metros de ellos. «Sabía que no podrías resistirlo, Diego», dijo con voz calmada pero penetrante. «El dinero siempre atrae a los que creen que pueden jugar en nuestro mundo. Pero solo hay una regla, nadie escapa de su deuda». Diego sintió un nudo en la garganta. Todo el valor que había intentado reunir en las últimas horas parecía desvanecerse frente a la implacable realidad de su situación. Por mucho que intentara no pensar en ello, sabía que este hombre y la organización a la que pertenecía no estaban interesados en negociar. Estaban aquí para poner fin a su libertad. O algo peor. Rodrigo dio un paso al frente, poniendo su cuerpo entre Diego y el hombre de la chaqueta negra. Su postura era desafiante, pero su voz, cuando habló, mantenía una frialdad calculada. «No tienes que hacerlo de esta manera», dijo Rodrigo. «Sabes que este juego puede terminar de manera más beneficiosa para todos. No necesitas arrinconarnos como animales».
El hombre de la chaqueta negra dejó escapar una risa breve y seca. ¿Beneficiosa para todos?, repitió, claramente divertido. Oh, Rodrigo, siempre fuiste el idealista. ¿De verdad crees que después de todo lo que has hecho, te dejarían vivir para contar la historia? El silencio cayó como una manta pesada sobre el callejón. Diego miró a Rodrigo, esperando una respuesta, pero este solo se quedó quieto, mirando fijamente al hombre. Diego se dio cuenta de que las palabras del hombre de la chaqueta negra habían tocado un nervio sensible en Rodrigo. Todo el misterio sobre el pasado de su compañero de fuga, todos los secretos que había insinuado pero nunca revelado por completo, de repente se volvían mucho más claros. Rodrigo había estado más involucrado de lo que Diego imaginaba. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó el hombre, cruzando los brazos frente a su pecho. ¿Te vas a sacrificar por este niño rico, Rodrigo? Porque, si es así, será una pérdida de tiempo para todos. Diego sintió que la ira comenzaba a hervir dentro de él. Estaba cansado de ser tratado como un peón en el juego de otros. Había ganado ese dinero con esfuerzo, aunque ahora se diera cuenta de que tal vez no fue de la manera más limpia, no quería que su vida se viera arruinada por algo que no podía controlar. Dio un paso adelante, sorprendiendo a Rodrigo y al hombre de la chaqueta negra. Esto no es solo sobre dinero, dijo Diego, su voz temblando levemente, pero firme. Ustedes lo convirtieron en algo más grande. Han jugado con mi vida, han amenazado a mi familia. ¿Y para qué? ¿Para seguir enriqueciéndose a costa de otros? No. Esto termina hoy. El hombre de la chaqueta negra lo observó en silencio por un momento, su sonrisa desvaneciéndose. ¿Y qué piensas hacer, Diego?, preguntó, dando un paso más cerca. ¿Vas a luchar? ¿Vas a enfrentarte a nosotros? La respuesta de Diego no fue inmediata, pero dentro de él había una decisión firme. Había llegado a un punto de no retorno. No podía seguir huyendo, ni permitirse ser manipulado por el miedo. Su vida, su futuro, estaban en juego, y por primera vez, estaba dispuesto a luchar. Rodrigo lo miró de reojo, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo dentro de Diego. Hubo un momento de conexión entre ellos, como si ambos comprendieran, sin necesidad de palabras, que no podían dar marcha atrás. Tienes razón, dijo Rodrigo en voz baja, dirigiéndose a Diego. Esto no se trata solo del dinero. Se trata de lo que estamos dispuestos a hacer para mantenerlo. De repente, Rodrigo dio un paso atrás y sacó algo de su chaqueta, un pequeño dispositivo electrónico con una luz parpadeante. Diego lo reconoció de inmediato. Era un rastreador, el mismo que habían utilizado antes para mover el dinero sin ser detectados. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Diego, con el corazón acelerado. Rodrigo lo activó, y en cuestión de segundos, una serie de pantallas en su dispositivo mostraron las ubicaciones de múltiples cuentas bancarias. Pero lo más sorprendente fue que una de ellas, la más grande, apareció marcada en rojo. Vamos a hacerles una oferta, dijo Rodrigo, mirando directamente al hombre de la chaqueta negra. Sabes que tengo el control del dinero de Diego, y si algo nos pasa, perderán todo. Podría borrar cada centavo con solo un clic. El hombre de la chaqueta negra observó el dispositivo con cautela, pero su expresión seguía siendo incrédula. ¿Crees que me vas a asustar con eso?, replicó. Sabes bien que si lo haces, tus días están contados. Rodrigo se encogió de hombros, sin dejar de mirar al hombre fijamente. Quizá. Pero si pierdes este dinero, no seré el único que estará en problemas. Estoy seguro de que tus jefes no estarán muy contentos contigo. El hombre de la chaqueta negra parecía evaluar la situación. Había un momento de incertidumbre en su rostro, una ligera vacilación que Diego no pasó por alto. Sabía que Rodrigo había tocado un punto sensible. Este hombre no actuaba solo. Tenía a alguien por encima de él, y si ese alguien se enteraba de que habían perdido tanto dinero, las consecuencias podrían ser devastadoras. Entonces, ¿cuál es tu propuesta?, preguntó finalmente el hombre, con un tono más serio. Rodrigo sonrió con satisfacción. Es simple. Ustedes nos dejan ir, y nosotros transferimos el dinero a una cuenta segura. Nadie sale herido, y todos seguimos con nuestras vidas. El hombre de la chaqueta negra parecía pensarlo por un momento, pero la tensión en sus hombros no desaparecía. Diego podía ver que estaba considerando todas las posibilidades. Si aceptaba la propuesta de Rodrigo, tendría que confiar en que no les harían una jugada sucia.
Si no lo hacía, el riesgo de perder el dinero era real, pero también lo era la posibilidad de castigo por parte de sus superiores. No confío en ti, Rodrigo, dijo finalmente el hombre. Pero tampoco quiero arriesgarme a perder tanto dinero. Te doy una oportunidad. Si intentas engañarme, no habrá un segundo trato. Rodrigo asintió, sin dejar de sonreír. Trato hecho. El hombre de la chaqueta negra hizo un gesto a los hombres que estaban junto a los autos. Ellos asintieron y, uno por uno, comenzaron a retirarse lentamente, dejando espacio para que Diego y Rodrigo pudieran escapar. Pero antes de que pudieran moverse, el hombre se acercó una vez más, esta vez hablando solo para Diego. No olvides una cosa, Diego, dijo en voz baja. Esto no ha terminado. Siempre sabremos dónde encontrarte. Diego lo miró, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Sabía que, aunque habían ganado algo de tiempo, no estaban completamente a salvo. El hombre tenía razón, mientras tuviera ese dinero, siempre estaría bajo la mira de alguien. Gancho, mientras se alejaban por el callejón, las palabras del hombre resonaban en la mente de Diego. El miedo seguía presente, pero ahora algo más lo acompañaba, una duda. ¿Rodrigo realmente había hecho el trato para protegerlo, o tenía su propio juego en marcha? Capítulo 7. El peso del engaño. El ambiente en el auto era tenso, pesado. Rodrigo conducía en silencio, con los ojos clavados en la carretera, mientras Diego miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y cada kilómetro que recorrían parecía alejarlos más de la confrontación en el callejón, pero no del peligro que los seguía acechando. A pesar de haber salido relativamente ilesos, Diego no podía sacudirse la sensación de que algo no cuadraba. El trato que Rodrigo había propuesto les había comprado algo de tiempo, pero no la libertad que Diego tanto anhelaba. Sabía que el hombre de la chaqueta negra no dejaría de buscarlos, que ese mundo oscuro al que había sido arrastrado no soltaba a nadie tan fácilmente. Y entonces, estaba la creciente duda sobre las verdaderas intenciones de Rodrigo. Cada gesto, cada palabra que Rodrigo había dicho desde que se encontraron parecía estar impregnado de una capa de secretos. ¿Estás bien?, preguntó Rodrigo sin apartar la vista de la carretera. Diego tardó un momento en responder. Quería confiar en él, pero las palabras del hombre de la chaqueta negra seguían resonando en su cabeza. «Te vas a sacrificar por este niño rico, Rodrigo», había dicho con una crueldad que parecía venir de un conocimiento profundo, uno que Diego no compartía. Había algo en ese intercambio que lo había inquietado más de lo que quería admitir. «No lo sé», contestó finalmente Diego, cruzando los brazos. «Todo esto, siento que no sé en quién confiar». Rodrigo lanzó una mirada rápida a Diego antes de volver a concentrarse en el camino. «Hicimos lo que teníamos que hacer para salir de esa situación», dijo con voz calmada. No había otra opción. Diego se removió en su asiento, incómodo con la respuesta. Era cierto que habían salido del callejón con vida, pero la forma en que todo había sucedido no le parecía del todo correcta. Y entonces estaba el rastreador. Rodrigo había jugado una carta que Diego no sabía que tenían, y eso lo inquietaba. «¿Por qué tenías ese rastreador?», preguntó Diego, tratando de sonar despreocupado pero sabiendo que su tono traicionaba su ansiedad. Rodrigo suspiró, como si estuviera esperando esa pregunta, pero no tuviera una respuesta sencilla. «Siempre es bueno estar preparado», dijo, pero Diego no estaba satisfecho con esa respuesta. «¿Preparado para qué?», presionó Diego. «No me dijiste nada sobre eso antes. No me dijiste que tenías tanto control sobre el dinero. ¿Desde cuándo lo tenías?». Rodrigo se mantuvo en silencio por un momento y Diego sintió que la tensión en el auto aumentaba. Finalmente, Rodrigo habló, su tono bajo y medido. «Lo instalé poco después de que el dinero llegó a tus cuentas. Sabía que las cosas podrían ponerse feas en algún momento y quería tener una manera de controlarlo si las cosas se salían de control». Diego frunció el ceño, procesando la información. Rodrigo lo había estado manipulando, o al menos, había estado jugando un juego que no le había revelado completamente. Había confiado en él porque parecía ser el único que realmente entendía el caos en el que se encontraba, pero ahora se daba cuenta de que Rodrigo siempre había estado un paso adelante, planificando sin que él lo supiera. «¿Y no pensaste que era importante decírmelo?», dijo Diego, su voz más fuerte de lo que pretendía. Rodrigo soltó una risa seca, amarga. «Si te lo hubiera dicho, ¿qué habrías hecho?», preguntó, sin esperar realmente una respuesta. «Eres nuevo en esto, Diego.
Este mundo no es para los que juegan limpio. Tenías una fortuna, una cantidad de dinero que no puedes ni empezar a comprender, y todos los que estaban a tu alrededor querían un pedazo de ella. Yo hice lo que tenía que hacer para protegernos a ambos. Diego lo miró, tratando de encontrar una respuesta a las palabras de Rodrigo, pero todo lo que sentía era una creciente sensación de traición. ¿Protegernos a ambos?, repitió Diego con incredulidad. ¿O protegerte a ti mismo? Rodrigo apretó los labios, sin responder de inmediato. Diego sintió que había tocado una fibra sensible, que tal vez estaba llegando al corazón del asunto. Había algo en Rodrigo que no cuadraba, algo más profundo que una simple alianza por conveniencia. Quizá, después de todo, Rodrigo había estado jugando su propio juego desde el principio. El auto se detuvo abruptamente en un semáforo en rojo, y Rodrigo soltó el volante por un momento, frotándose el puente de la nariz con un gesto cansado. No lo entiendes, Diego, dijo finalmente, su voz teñida de frustración. Nunca se trató solo del dinero. Esos tipos, ellos no son como los demás. No están interesados solo en tu fortuna, están interesados en lo que representa. En el poder que les da controlarla. Si te quedas con ese dinero, no te dejarán en paz nunca. Y si decides entregarlo, bueno, tampoco te dejarán vivir en paz. No hay salida fácil. El peso de las palabras de Rodrigo cayó sobre Diego como una losa. Sabía que el dinero había cambiado su vida, pero no había comprendido hasta ahora cuán profundo era el abismo en el que había caído. Se había convertido en una pieza clave en un juego de poder mucho más grande de lo que había imaginado, y la sensación de estar atrapado, sin salida, lo golpeó con fuerza. Entonces, ¿qué se supone que haga?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro. ¿Cómo salimos de esto? Rodrigo lo miró de reojo, y por primera vez desde que se conocieron, Diego vio algo en sus ojos que no había visto antes: duda. No lo sé, admitió Rodrigo, con una sinceridad que sorprendió a Diego. Tal vez nunca lo supimos. Solo estamos sobreviviendo un día a la vez. El semáforo cambió a verde, y Rodrigo arrancó el auto de nuevo. Conducían en silencio, pero esta vez la atmósfera entre ellos era diferente. Diego no estaba seguro de poder confiar en Rodrigo, pero al mismo tiempo sabía que no tenía a nadie más en quien apoyarse. Rodrigo era su única conexión con este mundo peligroso, y sin él, estaba perdido. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Rodrigo giró el auto hacia un estacionamiento subterráneo. El lugar era oscuro y casi vacío, con solo un par de autos estacionados a lo lejos. Rodrigo apagó el motor y se quedó en silencio por un momento antes de girarse hacia Diego. Aquí estaremos seguros por un tiempo, dijo. Necesitamos planear nuestros próximos movimientos. Diego asintió, aunque no estaba seguro de qué tipo de plan podrían hacer. Todo parecía tan incierto, y las posibilidades de escapar de esta situación sin más daños parecían desvanecerse a cada minuto. Pero había una cosa que sabía con certeza: no podía seguir así. No podía seguir viviendo con el peso de la incertidumbre y la traición constante. Rodrigo, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Si tienes algo más que decirme, si hay algo más que esté oculto, este es el momento de decirlo. No puedo seguir sin saberlo todo. Rodrigo lo miró por un largo momento, y Diego pudo ver la batalla interna que se libraba dentro de él. Finalmente, Rodrigo suspiró, como si estuviera soltando una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Hay algo más, admitió Rodrigo, su voz apenas audible. Algo que no te he contado. Y tiene que ver con el origen del dinero. Gancho, Diego sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras de Rodrigo flotaban en el aire, llenas de implicaciones. Todo lo que pensaba que sabía sobre su fortuna, sobre cómo había llegado a sus manos, estaba a punto de desmoronarse. Pero estaba preparado para escuchar la verdad. Capítulo 8. La redención final. La tensión en el aire era palpable mientras Diego y Rodrigo se miraban en el oscuro estacionamiento. La revelación inminente pendía entre ellos como una espada de Damocles, y Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. La incertidumbre que lo había perseguido desde que se encontró con la fortuna de su padre estaba a punto de ser confrontada, y con ella, los secretos que había estado evitando. Rodrigo, por favor, solo dímelo, insistió Diego, su voz temblorosa pero firme. Necesito saber la verdad. Rodrigo tomó una respiración profunda, como si tratara de reunir el valor necesario para confesar algo que había estado ocultando por mucho tiempo. Finalmente, sus palabras salieron, pesadas y arrastradas por el peso de sus recuerdos.
El dinero que heredaste no proviene de un legado limpio, Diego. Tu padre, él estuvo involucrado en negocios oscuros. El dinero que te llegó a través de las cuentas es solo una pequeña parte de lo que realmente hay detrás de todo. La fortuna que crees que te da poder, en realidad, es una carga. Diego sintió que el mundo se le venía encima. Su mente se llenó de imágenes de su padre, de los momentos felices que habían compartido. No podía reconciliar al hombre que amaba con la idea de que había estado involucrado en algo tan turbio. La traición y el desengaño luchaban en su corazón. ¿Cómo puedes estar seguro de eso?, preguntó Diego, intentando aferrarse a la esperanza de que todo lo que decía Rodrigo fuera falso. He tenido mis propios encuentros con su legado. He visto las huellas que dejó, respondió Rodrigo, con un tono de voz lleno de pesar. Hay personas que buscan recuperar lo que creen que les pertenece y no dudarán en hacer daño para conseguirlo. Este mundo no es amistoso, y ahora que tienes su dinero, te has convertido en un blanco. Diego se sintió mareado. La noticia era devastadora. No solo era responsable de una fortuna que había sido manchada, sino que también había atraído la atención de aquellos que deseaban vengarse. La vida que había imaginado para sí mismo estaba desmoronándose frente a él, y cada idea de libertad y éxito se convertía en un eco vacío. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro, temeroso de la respuesta. Tienes que hacer una elección, Diego. Tienes que decidir si vas a permitir que el pasado te defina o si vas a luchar por tu futuro, dijo Rodrigo, sus ojos fijos en los de Diego, llenos de una sinceridad que sorprendió a Diego. ¿Luchar contra quién?, inquirió Diego, su frustración creciendo. ¿Contra aquellos que buscan recuperar lo que creen que es suyo? ¿O contra la imagen que tengo de mi padre? Rodrigo se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un murmullo conspirativo. Ambos. Pero hay algo más. Si decides luchar, tendrás que hacerlo de manera inteligente. No puedes simplemente entregar el dinero o esperar que se vayan. Tienes que tomar control de tu vida y hacer que ese dinero trabaje para ti. Diego lo miró, confuso y cansado. Sentía que cada palabra de Rodrigo estaba cargada de peso, de responsabilidad, pero no tenía claro qué significaba realmente. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía convertirse en un jugador en un juego cuyas reglas no conocía? ¿Cómo se supone que voy a hacer eso?, preguntó Diego, sintiéndose como un niño perdido en un mundo cruel. Primero, debemos hacer un plan. Necesitas un equipo de personas en las que puedas confiar, alguien que entienda cómo funciona el mundo de los negocios y cómo proteger tus intereses. Alguien como yo, dijo Rodrigo, con una sonrisa leve que no llegó a sus ojos. Diego sintió un torrente de emociones. La idea de confiar en Rodrigo le resultaba inquietante, pero a la vez, no podía negar que necesitaba ayuda. ¿Podría confiar en él después de todo lo que había aprendido? Era un riesgo, pero no tenía muchas opciones. Está bien. Pero necesito saber que no me estás manipulando para tus propios fines, declaró Diego, mirando directamente a los ojos de Rodrigo. No, Diego, esto no es solo sobre mí. Estoy tratando de ayudarte a evitar que te conviertas en un peón en este juego. Mi objetivo es hacer que el legado de tu padre, por mal que sea, se convierta en algo que puedas usar para tu beneficio. Te ayudará a salir del agujero en el que te encuentras. Diego asintió lentamente, aceptando la realidad de su situación. Sentía que la balanza se estaba inclinando hacia una dirección en la que podría tomar el control de su vida, pero sabía que iba a requerir trabajo duro y, sobre todo, lealtad. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Diego, sintiendo que una chispa de determinación comenzaba a encenderse en su interior. Rodrigo comenzó a trazar un plan, pero antes de que pudiera completar sus ideas, un fuerte golpe en la ventana hizo que ambos se sobresaltaran. Un hombre de pie en la oscuridad, con una chaqueta negra y una mirada feroz, les hizo un gesto para que bajaran la ventana. La luz de un faro iluminó su rostro, revelando una cicatriz prominente que cruzaba su mejilla. «Rodrigo», gritó el hombre, su voz baja y amenazante. «Sabes que debes entregarle el dinero. No hay otra opción». Diego sintió como su corazón se aceleraba. Era el hombre que había estado acechándolos, el mismo que había estado detrás de la conversación que había tenido en el callejón. La situación se volvió tensa de inmediato, y el aire se volvió más pesado. Rodrigo no pareció asustarse, pero Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre era peligroso, y la amenaza en su voz era clara. «Tú y yo tenemos un acuerdo», respondió Rodrigo, manteniendo la calma.
No puedes simplemente aparecer y exigir lo que crees que te pertenece. El acuerdo era con el viejo, no contigo, replicó el hombre, su mirada fija en Diego. El niño rico está en problemas. Debe comprender que este dinero no es suyo. Diego sintió que el mundo se le escapaba de las manos. Las palabras del hombre resonaron en su cabeza, y supo que no podía seguir siendo una víctima de las circunstancias. «Basta», exclamó Diego, recuperando la voz en medio de la tensión. «Si hay algo que he aprendido es que no voy a dejar que me digan qué hacer. Este dinero es mío, y voy a decidir qué hacer con él». El hombre lo miró, sorprendido por la respuesta, y por un instante, Diego sintió que había recuperado algo de poder. Pero el peligro seguía acechando, y no sabía si lo que había dicho era suficiente para intimidar a su adversario. «Te aconsejo que pienses en lo que estás diciendo, niño», advirtió el hombre, pero Diego pudo ver una sombra de duda en sus ojos. Rodrigo se volvió hacia Diego, un destello de orgullo cruzando su rostro. «Estás empezando a entenderlo, Diego», dijo, y la calidez en su voz fue un aliento de aire fresco. «No puedes permitir que nadie controle tu destino». El hombre de la chaqueta negra miró a Rodrigo, su expresión cambiando mientras se daba cuenta de que Diego estaba empezando a tomar decisiones. Con un último golpe en la ventana, se dio la vuelta y se alejó, dejando a ambos en una atmósfera de incertidumbre. «Esto apenas ha comenzado», dijo Rodrigo, su voz llena de determinación. «Pero ahora sabes que tienes la capacidad de luchar». Diego asintió, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Este era su momento, y aunque el futuro se veía incierto, sabía que iba a pelear por su vida, por su fortuna y, más importante, por la verdad sobre su padre. «Entonces, empecemos», dijo Diego, su voz firme. «Vamos a tomar el control de esta situación». Con un nuevo sentido de propósito, Diego y Rodrigo comenzaron a trazar un plan. Sabían que habría desafíos por delante, pero también había una chispa de esperanza. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde Diego no solo se convertiría en un jugador en su propia vida, sino que también buscaría redimir el legado de su padre, convertir un pasado oscuro en un futuro brillante. El sol comenzó a salir, iluminando el oscuro estacionamiento con un nuevo día. Diego sintió que el peso de su pasado se levantaba, aunque aún quedaba mucho por hacer. Estaba listo para enfrentar la batalla que se avecinaba, decidido a hacer de su vida algo más que una simple herencia. Iba a luchar por su libertad, su verdad y, en última instancia, su redención. Conclusión, en ese instante, en ese estacionamiento oscuro, Diego supo que estaba listo para enfrentar el mundo. No iba a dejar que su pasado definiera su futuro, y a partir de ahora, él sería el arquitecto de su propio destino.